Las aguas heladas del río Colorado rugían con la furia de las tormentas primaverales, cuando Thomas Jassy escuchó el grito desesperado que cortó el aire matutino como una flecha envenenada. Era un sonido que había aprendido a reconocer durante sus 4 despliegues en Afganistán, el grito particular de alguien que sabe que la muerte se acerca rápidamente y que ya no tiene fuerzas para luchar contra ella. Sin pensarlo 2 veces, Thomas dejó caer la caña de pescar que había estado usando para intentar atrapar su desayuno y corrió hacia el borde del precipicio rocoso desde donde había venido el sonido, sus botas militares encontrando automáticamente los puntos de apoyo más seguros entre las piedras resbaladizas que bordeaban el cañón. Lo que vio cuando se asomó por el borde rocoso hizo que su sangre se helara en las venas. Unos 20 metros más abajo, siendo arrastrada por la corriente violenta hacia una serie de rápidos que podían destrozar a un ser humano como si fuera una muñeca de trapo, una joven mujer de cabello rubio luchaba desesperadamente por mantenerse a flote. Sus gritos habían sido reemplazados por jadeos entrecortados mientras el agua fría del deshielo la empujaba inexorablemente hacia las rocas dentadas que sobresalían del lecho del río como los colmillos de algún monstruo prehistórico. Sus brazos se movían cada vez más lentamente, y Thomas pudo ver en sus movimientos la terrible progresión de la hipotermia y el agotamiento que pronto la convertirían en otra estadística trágica en un río que ya había reclamado demasiadas vidas. Thomas Jassy no era un hombre que tomara decisiones impulsivas. A los 32 años, había sobrevivido a 4 tours de combate como marín precisamente porque había aprendido a evaluar riesgos, a calcular probabilidades, a tomar decisiones basadas en entrenamiento y experiencia más que en emociones. Pero cuando vio a esa mujer siendo arrastrada hacia una muerte casi segura, cuando calculó mentalmente que tenía quizás 2 minutos antes de que fuera demasiado tarde para cualquier rescate, algo primitivo y fundamental se despertó en él que trascendía cualquier consideración táctica. Era el mismo instinto que lo había llevado a arrojarse sobre granadas para proteger a sus compañeros, el mismo impulso que había hecho que cargara a soldados heridos a través de campos de batalla bajo fuego enemigo. El río Colorado en esa época del año era una trampa mortal incluso para nadadores experimentados. Las aguas del deshielo bajaban desde las montañas rocosas con una temperatura que podía causar shock térmico en segundos, y la corriente era tan poderosa que podía aplastar a un hombre contra las rocas con la fuerza de un automóvil en movimiento. Thomas sabía todo esto, había crecido junto a este río, había perdido amigos en sus aguas traidoras, había visto los cuerpos que la corriente depositaba en las orillas días después de que las búsquedas habían sido abandonadas. Saltar a ese río para salvar a una extraña no era heroísmo, era prácticamente un suicidio. Pero mientras observaba a la mujer desaparecer momentáneamente bajo la superficie antes de emerger tosiendo y luchando, Thomas vio algo en su determinación por sobrevivir que lo conmovió de una manera que no había experimentado en años. A pesar del terror evidente en sus movimientos, a pesar de la hipotermia que claramente estaba afectando su coordinación, ella seguía luchando con una fiereza que le recordó a los guerreros de su propio pueblo, hombres y mujeres que preferían morir luchando que rendirse ante las circunstancias. «Aguanta», gritó hacia el río, aunque sabía que ella probablemente no podía escucharlo por encima del rugido del agua. «Voy por ti». Sin permitirse tiempo para reconsiderar la locura de lo que estaba a punto de hacer, Thomas se quitó sus botas pesadas y su chaqueta de cuero, manteniendo solo sus jeans y su camiseta térmica. Había una pequeña repisa rocosa unos 5 metros río abajo desde donde estaba parado, y si podía alcanzarla y luego saltar en el momento exacto, podría interceptar a la mujer antes de que llegara a los rápidos. Era un plan desesperado con probabilidades mínimas de éxito, pero era el único plan que tenía. Respiró profundamente, murmuró una oración rápida en navajo que su abuela le había enseñado para protección en tiempos peligrosos, y comenzó a descender por la cara rocosa del precipicio con una velocidad que habría sido imprudente en cualquier otra circunstancia. Cuando finalmente se lanzó desde la repisa rocosa hacia las aguas turbulentas del Colorado,
en el preciso momento en que la corriente arrastraba a la mujer inconsciente hacia él, Thomas Jassy no tenía idea de que este acto de valor desesperado no solo salvaría una vida, sino que desencadenaría una cadena de eventos que transformaría su propia existencia de maneras que jamás podría haber imaginado en sus sueños más salvajes. Thomas Jassy había regresado de su último despliegue en Afganistán hace 8 meses, pero en muchos sentidos, nunca había abandonado realmente el campo de batalla. Las noches seguían siendo las más difíciles, cuando los sonidos del desierto de Arizona se transformaban en su mente en los ecos de explosiones distantes y los gritos de compañeros caídos que no había podido salvar. Su pequeña cabaña en la reserva Navajo, construida por su abuelo con sus propias manos hace 40 años, se había convertido tanto en su refugio como en su prisión, un lugar donde podía esconderse del mundo exterior que ya no parecía tener sentido para un hombre que había visto demasiada muerte, demasiada destrucción, demasiadas promesas rotas. Durante 12 años, el cuerpo de marines había sido su familia, su propósito, su identidad completa. Thomas había encontrado en el servicio militar no solo una carrera, sino una manera de canalizar la ira y la frustración que había llevado consigo desde la infancia, cuando había visto a su padre beber hasta morir lentamente en una reserva donde las oportunidades eran tan escasas como la esperanza. El ejército le había dado estructura, hermandad, una misión clara que trascendía sus propios problemas personales. Había sido un marine ejemplar, condecorado por valor en combate, respetado por sus superiores y adorado por los soldados bajo su mando. Pero cuando una bomba improvisada había destrozado su pelotón durante una patrulla de rutina en Helmand, cuando había despertado en un hospital militar alemán para descubrir que era el único superviviente de un ataque que había matado a 6 de sus mejores amigos, algo fundamental se había roto en su interior. El Thomas que había regresado a la reserva no era el mismo hombre que se había alistado a los 18 años lleno de sueños de gloria y servicio. Era un hombre perseguido por fantasmas, atormentado por la culpa del sobreviviente, incapaz de encontrar propósito en un mundo civil que le parecía frívolo y sin sentido, después de años de vida y muerte constantes. Los terapeutas del Departamento de Asuntos de Veteranos le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático severo y le habían recetado una farmacia completa de medicamentos que entumecían el dolor, pero también borraban cualquier alegría que pudiera haber encontrado en la vida. Durante meses había funcionado como un zombi, yendo a las citas obligatorias, llenando formularios, existiendo más que viviendo. Su familia había intentado ayudarlo, por supuesto. Su hermana menor, Sarah, que trabajaba como enfermera en el hospital de Flagstaff, lo visitaba cada fin de semana con comida casera y historias sobre sus hijos, tratando desesperadamente de reconectarlo con la vida que había dejado atrás. Su abuela, una mujer sabia de 83 años que había criado a Thomas después de la muerte de sus padres, le hablaba en navajo sobre la importancia de encontrar equilibrio, de honrar a los muertos permitiendo que los vivos continuaran viviendo. Pero por más que quisiera complacerlos, por más que odiara la preocupación constante que veía en sus ojos, Thomas no podía fingir que el fuego interior que una vez lo había impulsado no se había extinguido en algún campo de batalla polvoriento al otro lado del mundo. La pesca se había convertido en su único escape real, la única actividad que podía calmarlo lo suficiente como para que los recuerdos dejaran de golpear contra su mente como olas contra rocas. Había algo en la paciencia requerida, en el silencio meditativo del agua, en la conexión simple entre el hombre y la naturaleza, que le proporcionaba momentos breves de paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Cada mañana antes del amanecer, Thomas empacaba sus aparejos básicos de pesca y caminaba hasta su lugar favorito junto al río Colorado, un pequeño promontorio rocoso donde su abuelo lo había llevado cuando era niño para enseñarle sobre el respeto por la tierra y la importancia de tomar solo lo que necesitabas. Era en estos momentos silenciosos junto al río donde Thomas sentía más cerca a las personas que había perdido, tanto en la guerra como en casa.
Podía casi escuchar la voz de su abuelo explicándole cómo leer las corrientes, cómo saber dónde se escondían los peces, cómo encontrar paciencia incluso cuando el mundo parecía estar cayéndose a pedazos. Podía recordar las risas de sus compañeros marines durante los momentos tranquilos entre misiones, cuando compartían historias sobre sus hogares y sus familias, cuando hacían planes para el futuro que nunca llegarían a cumplir. Era un dolor agridulce que había aprendido a llevar, un peso que se había vuelto tan familiar como su propia respiración. Pero esa mañana, mientras el sol comenzaba a pintar las paredes del cañón de tonos dorados y rojos, mientras el río murmuraba sus secretos antiguos a las rocas que había estado puliendo durante milenios, Thomas había sentido algo diferente. No era esperanza exactamente, pero tampoco era la desesperación pesada que había sido su compañera constante durante los últimos meses. Era algo más parecido a la posibilidad, una sensación vaga de que tal vez, solo tal vez, todavía había razones para levantarse cada mañana que iban más allá de la simple inercia de seguir respirando. No sabía de dónde venía esta sensación, y ciertamente no había esperado que fuera puesta a prueba de una manera tan dramática e inmediata. El impacto del agua helada contra el cuerpo de Thomas fue como recibir un puñetazo de un gigante de hielo, pero años de entrenamiento militar habían condicionado su sistema nervioso para funcionar a través del shock físico. En el momento en que su cabeza emergió de la superficie, sus ojos ya estaban escaneando las aguas turbulentas en busca de la mujer, su mente automáticamente calculando corrientes, distancias y el tiempo que tenía antes de que ambos fueran arrastrados hacia los rápidos mortales que rugían como bestias hambrientas unos 100 metros río abajo. La encontró flotando boca abajo a unos 10 metros de distancia, sus brazos moviéndose débilmente en lo que reconoció como los últimos movimientos reflejos de alguien que estaba perdiendo la batalla contra la hipotermia. Nadar en el río Colorado durante el deshielo primaveral era como intentar navegar a través de una licuadora gigante llena de hielo picado. La corriente era tan poderosa que Thomas podía sentir cómo intentaba arrebatarle el control de cada músculo. Cada movimiento tenía que ser calculado no solo para acercarse a la mujer, sino para evitar que ambos fueran aplastados contra las rocas que sobresalían del agua como dientes de tiburón. Sus músculos, endurecidos por años de entrenamiento militar, comenzaron a entumecerse casi inmediatamente, y Thomas supo que tenía quizás 3 minutos antes de que él mismo se volviera otra víctima más del río. Cuando finalmente alcanzó a la mujer, Thomas pudo ver que estaba apenas consciente, sus labios azules del frío, sus ojos vidriosos pero aún luchando por enfocar. «¡Mírame!», le gritó por encima del rugido del agua, usando la voz de comando que había perfeccionado durante años de liderar soldados en situaciones de vida o muerte. «¡No te rindas! ¡Vamos a salir de esto!». Pudo ver un destello de reconocimiento en sus ojos, una chispa de determinación que le dijo que todavía tenía una luchadora entre sus brazos. Rápidamente la posicionó en la posición de rescate que había aprendido en el entrenamiento de salvamento acuático, asegurándose de que su cabeza permaneciera fuera del agua, mientras él usaba sus piernas para impulsarlos hacia la orilla más cercana. Pero el río tenía otros planes. Una corriente lateral que Thomas no había anticipado los agarró como una mano gigante invisible y los arrastró directamente hacia el centro del canal, donde el agua se movía con una velocidad que convertía cualquier intento de nadar hacia la orilla en una fantasía. Thomas se dio cuenta con una claridad terrible que tenían exactamente una oportunidad de sobrevivir. Había una gran roca que sobresalía del agua unos 50 metros río abajo, justo antes del comienzo de los rápidos. Si podía maniobrar para que golpearan esa roca en el ángulo correcto, podrían usarla como punto de apoyo para salir del agua. Si fallaba el cálculo por unos pocos metros en cualquier dirección, ambos serían arrastrados hacia una muerte casi segura. La mujer había dejado de luchar activamente, lo que paradójicamente facilitaba el trabajo de Thomas, pero también significaba que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Podía sentir cómo su propio cuerpo comenzaba a traicionarlo, sus movimientos volviéndose más lentos y menos coordinados a medida que el frío penetraba hasta sus huesos. En este momento,
con las aguas rugiendo a su alrededor y la muerte esperándolos unos metros más adelante, Thomas experimentó algo que no había sentido desde su último día en combate. La absoluta claridad mental que viene cuando todo lo superfluo se desvanece y solo queda la esencia pura de la supervivencia y el propósito. «Escúchame», le murmuró a la mujer, acercando su boca a su oído para que pudiera escucharlo a pesar del rugido ensordecedor del agua. «En unos segundos vamos a golpear una roca. Cuando eso pase, necesito que te aferres a mí con todas las fuerzas que te queden. No importa cuánto duela, no importa lo asustada que estés, no me sueltes. ¿Entiendes?» Ella logró asentir débilmente, y Thomas vio en sus ojos algo que lo tranquilizó. Esta mujer tenía el tipo de determinación que había visto en los mejores soldados, la capacidad de seguir luchando incluso cuando la lógica dictaba rendirse. Los últimos 30 metros antes de la roca pasaron en una eternidad comprimida. Thomas pudo ajustar su posición en el agua para absorber el impacto principal con su propio cuerpo, protegiendo a la mujer del golpe que sabía sería devastador. Cuando finalmente golpearon la roca con una fuerza que le hizo ver estrellas y le arrancó todo el aire de los pulmones, Thomas logró agarrarse a una grieta en la superficie de piedra con una mano mientras mantenía a la mujer contra su pecho con la otra. El agua rugía a su alrededor, tratando de arrancarlos de su precario punto de apoyo, pero Thomas había encontrado algo en ese momento de impacto que había estado perdido durante meses. Un propósito más grande que su propio dolor, una razón para luchar que trascendía su propia supervivencia. Mirando hacia arriba, hacia la orilla que parecía estar a kilómetros de distancia, con una mujer inconsciente en sus brazos y el río tratando de reclamarlos a ambos, Thomas Jassy supo que los próximos minutos determinarían no solo si vivirían o morirían, sino quién sería él cuando todo esto terminara. Y por primera vez en meses, se sintió completamente vivo. El ascenso desde la roca hasta la orilla fue una pesadilla de músculos entumecidos y piedras resbaladizas que duró lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo 15 minutos desesperantes. Thomas logró cargar a la mujer hasta un pequeño claro cubierto de hierba, donde inmediatamente comenzó los procedimientos de primeros auxilios que había usado tantas veces en zonas de combate, verificando signos vitales, tratando la hipotermia, asegurándose de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas. Ella estaba viva, pero apenas, su pulso débil y errático, su respiración superficial, su piel pálida como el mármol. Mientras trabajaba para estabilizarla, Thomas no tenía idea de que a varios kilómetros de distancia, su acto heroico ya estaba siendo observado por ojos que convertirían su rescate en algo mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. El nombre de la mujer, según descubrió cuando ella finalmente recuperó la conciencia lo suficiente como para hablar en susurros entrecortados, era Dr. Catherine Morrison, y no era exactamente una turista perdida como Thomas había asumido. Era una geóloga de 31 años que trabajaba para Morrison Mining Corporation, una de las empresas más grandes y controvertidas del suroeste, y había estado realizando estudios de campo en el área para evaluar depósitos minerales potenciales cuando su kayak había sido volcado por una corriente inesperada. Pero lo que ella no le dijo a Thomas en esos primeros momentos confusos después del rescate, lo que no podía decirle, porque apenas comenzaba a comprender las implicaciones ella misma, era que su presencia en esa área específica del río estaba a punto de desencadenar una tormenta política que afectaría no solo su vida, sino la vida de miles de personas en la reserva Navajo. Morrison Mining Corporation no había llegado a la región por accidente. Durante meses, habían estado presionando silenciosamente a funcionarios federales y estatales para obtener permisos de exploración en tierras que técnicamente pertenecían a la reserva Navajo, pero que estaban sujetas a disputas legales complejas que se remontaban a tratados del siglo XIX. El padre de Catherine, James Morrison, era el CEO de la corporación y un hombre que había construido su imperio minero sobre la premisa de que cualquier obstáculo legal o político podía ser superado con suficiente dinero, influencia
y presión estratégica aplicada en los lugares correctos. La misión científica de Catherine en el río no era una investigación académica inocente. Era la fase preliminar de lo que podría convertirse en la operación de extracción de uranio más grande en la historia de Arizona. Cuando Catherine no regresó a su hotel esa noche como estaba programado, cuando su equipo de comunicación satelital permaneció en silencio durante horas, la maquinaria corporativa de Morrison Mining se puso en movimiento con una eficiencia que habría impresionado a cualquier operación militar. Equipos de búsqueda privados fueron desplegados, helicópteros contratados, y dentro de 6 horas, media docena de vehículos todoterreno estaban convergiendo hacia el área donde su señal GPS había sido detectada por última vez. Pero más importante que los equipos de rescate era el equipo legal que James Morrison había puesto en alerta. Si su hija había muerto en tierras de la reserva, especialmente mientras realizaba trabajo preliminar para una operación minera controvertida, las ramificaciones legales y de relaciones públicas podrían destruir años de planificación cuidadosa. Thomas no sabía nada de esto cuando los primeros helicópteros aparecieron en el horizonte esa tarde. Todo lo que sabía era que había salvado a una mujer que claramente necesitaba atención médica profesional, y cuando los paramédicos saltaron de la aeronave de rescate, se sintió aliviado de poder transferir la responsabilidad de su cuidado a profesionales capacitados. Catherine había recuperado suficiente fuerza como para sentarse y hablar coherentemente, aunque todavía temblaba violentamente y claramente necesitaba tratamiento hospitalario. Mientras los paramédicos trabajaban, ella logró agarrar la mano de Thomas con una fuerza sorprendente para alguien que había estado al borde de la muerte unas horas antes. «No sé cómo agradecerte», murmuró, sus ojos azules brillando con lágrimas de gratitud, y algo más que Thomas no pudo identificar completamente. «Literalmente me salvaste la vida. Si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para devolverte el favor». Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de un hombre en traje que claramente no era parte del equipo médico. Se presentó como Richard Hawkins, director de seguridad corporativa de Morrison Mining, y la manera en que inmediatamente comenzó a interrogar a Thomas sobre exactamente qué había visto, qué había escuchado, y qué planes tenía para hablar con los medios de comunicación hizo que todas las alarmas internas del marine veterano comenzaran a sonar. «Señor Jassy», dijo Hawkins con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «entendemos que usted ha realizado un acto heroico aquí hoy, y la familia Morrison está extremadamente agradecida. Pero estoy seguro de que comprende que hay ciertas consideraciones de privacidad y seguridad corporativa que debemos discutir». Sacó un sobre grueso de su chaqueta y se lo extendió a Thomas. «Esto es solo una pequeña muestra de nuestra gratitud, junto con algunos documentos que protegerán tanto sus intereses como los nuestros si decide firmarlos». Thomas miró el sobre sin tocarlo, sus instintos de combate ahora completamente alerta. Había visto suficientes operaciones encubiertas como para reconocer cuando alguien estaba tratando de comprarlo o silenciarlo, y la presión sutil pero inequívoca en la voz de Hawkins le dijo que este agradecimiento venía con condiciones que probablemente no le gustarían. «¿Qué tipo de documentos?», preguntó. Y cuando Hawkins comenzó a hablar sobre acuerdos de confidencialidad y consideraciones legales, Thomas se dio cuenta de que salvar a Catherine Morrison no había sido el final de una aventura peligrosa, sino el comienzo de algo mucho más complicado y potencialmente más peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado en el campo de batalla. Thomas rechazó el sobre sin siquiera abrirlo, un gesto que hizo que la expresión de Hawkins se endureciera como cemento fresco. «Señor Jassy», dijo el director de seguridad con una voz que había perdido toda pretensión de cordialidad, «creo que no comprende completamente la situación en la que se encuentra. La señorita Morrison estaba realizando trabajo científico legítimo cuando ocurrió este accidente, y cualquier especulación o comentario público sobre las razones de su presencia aquí podría tener consecuencias legales serias para usted». Thomas sintió que algo familiar y peligroso comenzaba a despertar en su interior.
la misma sensación que había experimentado cuando oficiales corruptos en Afganistán habían tratado de intimidarlo para que guardara silencio sobre crímenes de guerra. No iba a permitir que lo intimidaran en su propia tierra natal. Esa noche, después de que los helicópteros se habían llevado a Catherine y su séquito corporativo, Thomas condujo hasta la casa de su abuela en el corazón de la reserva. Emma Yazzie tenía 83 años, pero su mente era tan afilada como las herramientas que su difunto esposo había usado para tallar turquesa, y sus conexiones en la comunidad navajo se extendían como las raíces de un árbol ancestral. Cuando Thomas le contó sobre el rescate y la extraña reacción del equipo corporativo, los ojos de su abuela se endurecieron con una comprensión que iba mucho más allá de la situación inmediata. «Nieto», dijo en navajo, usando el tono que reservaba para las lecciones más importantes, «esta mujer que salvaste no estaba perdida. Estaba buscando algo. Y lo que estaba buscando podría destruir nuestra tierra para siempre». Emma había estado siguiendo los rumores sobre Morrison Mining durante meses a través de la red informal de comunicación que conectaba a los ancianos de la reserva. Una red que era más efectiva que cualquier sistema de inteligencia corporativo, porque se basaba en décadas de experiencia luchando contra compañías que veían las tierras sagradas como nada más que recursos para ser explotados. «Uranio», murmuró, pronunciando la palabra como si fuera una maldición. «Quieren abrir nuevas minas de uranio en la tierra, donde tus ancestros están enterrados, donde nuestros niños juegan, donde nuestras familias han vivido durante 1000 años». Sus palabras cayeron sobre Thomas como piedras pesadas, y súbitamente entendió por qué Hawkins había estado tan ansioso por hacerlo firmar documentos de confidencialidad. Durante los siguientes 3 días, Thomas se sumergió en una investigación que le recordó a las operaciones de inteligencia que había realizado en territorio enemigo. Usando las habilidades de investigación que había aprendido en el ejército y la red de contactos que su abuela había cultivado durante décadas, comenzó a descubrir la verdadera extensión de los planes de Morrison Mining. La corporación había estado trabajando silenciosamente durante 2 años para obtener permisos federales que les permitirían explorar y potencialmente extraer uranio de un área que incluía sitios sagrados navajo, fuentes de agua críticas y tierras de pastoreo que habían sustentado a la comunidad durante generaciones. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más perturbador fue darse cuenta de que Morrison Mining había estado utilizando tácticas que eran casi indistinguibles de las operaciones psicológicas militares. Habían contratado a consultores para estudiar las divisiones políticas dentro de la reserva, habían identificado a líderes comunitarios que podrían ser influenciados con ofertas de empleo o compensación financiera, y habían desarrollado una estrategia de relaciones públicas diseñada para presentar la minería de uranio como una oportunidad económica en lugar de una amenaza ambiental. Era una campaña sofisticada de manipulación que habría sido impresionante si no hubiera sido tan moralmente repugnante. Thomas se encontró en una posición que no había anticipado cuando había saltado al río para salvar a una extraña. No solo había salvado la vida de Catherine Morrison, inadvertidamente había protegido el activo más valioso de una corporación que estaba tratando de destruir su hogar. Y ahora, esa misma corporación estaba usando su gratitud aparente como una máscara para presiones y amenazas cada vez más explícitas. Hawkins había comenzado a aparecer en lugares donde Thomas frecuentaba, siempre con ofertas más generosas de compensación financiera y advertencias más sutiles sobre las consecuencias de malentender la situación. Pero Thomas también tenía un aliado inesperado en su lucha. Catherine Morrison había comenzado a contactarlo desde el hospital donde se estaba recuperando, al principio para agradecerle nuevamente por salvar su vida, pero gradualmente para hacer preguntas sobre la reserva, sobre su familia, sobre la tierra donde había estado trabajando. Durante estas conversaciones, Thomas comenzó a darse cuenta de que Catherine sabía más sobre los planes de su padre de lo que había admitido inicialmente, pero también que estaba luchando con conflictos internos sobre su papel en la operación. «Mi padre me dijo que era solo investigación científica», le confesó durante una llamada telefónica tarde una noche, su voz cargada de una confusión que sonaba genuina. «Pero las cosas que me estás contando sobre la importancia cultural de esa área
Él nunca mencionó nada de eso. Thomas se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar, una que definiría no solo su propio futuro, sino potencialmente el futuro de su comunidad entera. Podía tomar el dinero de Morrison Mining, firmar los documentos de confidencialidad y tratar de olvidar que alguna vez había visto a Catherine Morrison luchando en las aguas heladas del Colorado. O podía usar el conocimiento que había ganado, las conexiones que estaba desarrollando y su propio estatus como héroe accidental para luchar contra una corporación que tenía recursos casi ilimitados y una historia de aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras se sentaba en el porche de la casa de su abuela esa noche, mirando hacia las estrellas que brillaban sobre la tierra, que sus ancestros habían protegido durante incontables generaciones, Thomas supo que realmente no tenía elección en absoluto. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada posible, a través de una llamada telefónica desesperada de Catherine Morrison a las 2 de la madrugada. Su voz temblaba no por el frío esta vez, sino por una mezcla de terror y determinación que Thomas reconoció inmediatamente. Era el sonido de alguien que acababa de descubrir una verdad que cambiaba todo lo que creía sobre su propia vida. Thomas, necesito verte. Ahora. He encontrado algo que mi padre no sabe que tengo. Algo que podría detener toda la operación, pero también algo que podría hacer que me maten si la gente equivocada se entera de que lo sé. Las palabras salían de ella en torrentes nerviosos, como si hubiera estado conteniendo esta información durante días y finalmente hubiera llegado al punto de quiebre. Catherine había estado recuperándose en un hospital privado en Phoenix, oficialmente tratando los efectos residuales de la hipotermia, pero extraoficialmente siendo mantenida bajo vigilancia constante por el equipo de seguridad de su padre, mientras ellos manejaban las consecuencias de su accidente. Durante su convalecencia, había comenzado a revisar los archivos de investigación que había estado recopilando antes del accidente, y lo que había encontrado enterrado en los datos geológicos era evidencia incontrovertible de que Morrison Mining había sabido desde el principio que su operación propuesta contaminaría el suministro de agua de la reserva Navajo de una manera que haría que amplias áreas fueran inhabitables durante décadas. Los documentos que Catherine había descubierto incluían estudios ambientales internos que nunca habían sido compartidos con las agencias reguladoras, análisis de costo-beneficio que calculaban la contaminación del agua como un costo aceptable, comparado con las ganancias proyectadas, y lo más devastador de todo, comunicaciones internas que mostraban que la alta gerencia de Morrison Mining había estado coordinando con funcionarios federales corruptos para suprimir cualquier oposición ambiental o tribal a la operación. Era un nivel de corrupción y desprecio consciente por la vida humana que iba mucho más allá de lo que Thomas había imaginado, incluso en sus estimaciones más pesimistas. «Mi padre no es solo un empresario agresivo», le dijo Catherine cuando se encontraron en un restaurante a las afueras de Flagstaff, eligiendo un lugar público donde era menos probable que fueran observados por los equipos de seguridad corporativa. «Es un criminal. Y yo he sido su cómplice sin saberlo durante años». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras le mostraba los documentos que había logrado copiar antes de que su acceso a los archivos corporativos fuera restringido. Todas esas investigaciones científicas que he estado realizando para él, todos esos informes que pensé que estaban siendo usados para operaciones mineras responsables, han estado siendo utilizados para encontrar las maneras más eficientes de extraer recursos sin importar las consecuencias humanas. Pero la traición personal que Catherine sentía palidecía en comparación con la amenaza inmediata que Thomas ahora entendía que enfrentaban. Los documentos mostraban que Morrison Mining había acelerado significativamente su cronograma después del accidente de Catherine, no porque estuvieran preocupados por la seguridad, sino porque temían que la atención mediática pudiera exponer prematuramente sus planes. En lugar de retirarse o reconsiderar la operación, habían decidido proceder con una velocidad agresiva que incluía obtener permisos federales falsificados, sobornar a funcionarios tribales que podrían oponerse al proyecto y, si fuera necesario, usar intimidación física para silenciar a cualquier voz disidente. «Thomas», dijo Catherine,
agarrando sus manos a través de la mesa con una urgencia que lo hizo recordar el momento en que la había sacado del río. Van a comenzar las operaciones de perforación exploratoria la próxima semana. Una vez que empiecen, será casi imposible detenerlos legalmente. Y hay algo más que necesitas saber. Su voz se volvió aún más sombría mientras le explicaba la parte más aterradora de lo que había descubierto. El equipo de seguridad de Morrison Mining no estaba compuesto por guardias corporativos ordinarios. Eran mercenarios con experiencia militar que habían trabajado previamente en operaciones de pacificación en países donde las corporaciones mineras habían enfrentado resistencia indígena. Mi padre ha estado hablando sobre neutralizar las amenazas a la seguridad operacional, continuó Catherine, y Thomas sintió que su sangre se convertía en hielo cuando entendió las implicaciones. En las reuniones internas, han estado discutiendo específicamente sobre ti, sobre tu abuela, sobre cualquiera en la reserva que tenga influencia para organizar oposición. No estoy siendo paranoica, Thomas. Están planeando lastimar a personas reales. Y van a empezar con las personas que considera más peligrosas para sus planes. La revelación final llegó cuando Catherine le mostró un archivo que había marcado como altamente confidencial. Morrison Mining había estado monitoreando las comunicaciones en la reserva durante meses, interceptando llamadas telefónicas, rastreando movimientos a través de vigilancia satelital y compilando dosieres detallados sobre líderes comunitarios y sus familias. «Saben todo sobre ti», murmuró Catherine. «Tu servicio militar, tu trastorno de estrés postraumático, tu aislamiento social. Han desarrollado un perfil psicológico completo y han decidido que eres la mayor amenaza individual para sus planes porque tienes tanto la capacidad militar como la credibilidad tribal para organizar resistencia efectiva». Mientras Thomas procesaba la magnitud de lo que Catherine le estaba revelando, mientras se daba cuenta de que salvar su vida había inadvertidamente convertido a su propia familia y comunidad en objetivos de una corporación que operaba como una organización criminal. Supo que había llegado el momento de tomar decisiones que irían mucho más allá de cualquier cosa que hubiera enfrentado, incluso en las zonas de guerra más peligrosas de Afganistán. Thomas Jassy no había sentido esta claridad de propósito desde sus días como líder de pelotón en Helmand, pero esta vez, la misión no venía de oficiales superiores o órdenes militares. Venía de algo mucho más profundo y personal. Durante los próximos 5 días, transformó su pequeña cabaña en un centro de operaciones que habría impresionado a cualquier unidad de inteligencia militar, usando las habilidades que había perfeccionado durante 12 años de servicio para coordinar lo que se convertiría en una de las campañas de resistencia indígena más efectivas en la historia moderna. Catherine se convirtió en su fuente de información interna, arriesgando no solo su carrera, sino potencialmente su vida para filtrar documentos y planes corporativos que permitieron a Thomas mantenerse siempre un paso adelante de los movimientos de Morrison Mining. La primera victoria llegó cuando Thomas logró contactar a un periodista de investigación del Washington Post, que había estado siguiendo la corrupción en la industria minera durante años. Usando los documentos que Catherine había proporcionado, el periodista pudo publicar una serie explosiva de artículos que expusieron no solo los planes de Morrison Mining, sino la red más amplia de corrupción que conectaba a la corporación con funcionarios federales, senadores y agencias reguladoras que habían sido compradas o intimidadas para que miraran hacia otro lado. La historia se volvió viral en las redes sociales, capturando la atención nacional e internacional de una manera que hizo imposible para Morrison Mining continuar operando en las sombras. Pero James Morrison no era un hombre que se rendía fácilmente ante la presión mediática. En lugar de retirarse, dobló la apuesta, contratando a una de las firmas de relaciones públicas más agresivas del país para lanzar una campaña de desinformación diseñada para desacreditar tanto a Thomas como al periodismo de investigación que había expuesto sus planes. Durante semanas, Thomas se encontró siendo retratado en medios conservadores como un veterano mentalmente inestable que estaba fabricando historias para ganar atención, mientras que Catherine era descrita como una hija rebelde que había robado documentos corporativos por venganza personal contra su padre. La campaña de desinformación habría funcionado si no hubiera sido por algo que ni Morrison ni sus consultores habían anticipado.
la manera en que la historia de Thomas resonó con comunidades indígenas, veteranos y activistas ambientales en todo el país. Su historia de salvar a Catherine del Río, solo para descubrir que había salvado accidentalmente a la hija del hombre que estaba tratando de destruir su hogar, se convirtió en un símbolo poderoso de las ironías morales complejas que definían la lucha entre corporaciones y comunidades. Las donaciones comenzaron a llegar de todo el mundo. No solo dinero, sino ofertas de apoyo legal, técnico y logístico de organizaciones que habían estado luchando batallas similares durante décadas. El momento decisivo llegó cuando Thomas se dio cuenta de que tenía que elegir entre su instinto natural de mantenerse en las sombras y su responsabilidad de usar la plataforma que su historia le había dado para efectuar un cambio real. Con el apoyo de su abuela y el Consejo Tribal, decidió testificar ante el Congreso sobre las prácticas de Morrison Mining, llevando consigo no solo los documentos que Catherine había proporcionado, sino las voces de cientos de miembros de la comunidad navajo que habían estado siendo silenciados durante años. Su testimonio, entregado con la precisión de un informe militar, pero cargado con la pasión de alguien que luchaba por su hogar, fue transmitido en vivo y visto por millones de personas. Catherine también testificó ese día, renunciando públicamente a su posición en Morrison Mining y revelando detalles adicionales sobre las operaciones corruptas de la corporación que incluso Thomas no había conocido. Su decisión de traicionar a su propio padre por principio, de elegir la justicia sobre la lealtad familiar, resonó con el público de una manera que transformó la narrativa mediática completamente. Ya no era una historia sobre un veterano paranoico luchando contra una corporación legítima. Era una historia sobre coraje moral, sobre la elección entre el beneficio personal y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras para Morrison Mining. Investigaciones federales fueron lanzadas, permisos fueron revocados, y James Morrison se encontró enfrentando cargos criminales que iban desde soborno hasta conspiración para cometer crímenes ambientales. Pero más importante que la destrucción de una corporación corrupta fue lo que el caso significó para las comunidades indígenas en todo el país. Había demostrado que la resistencia organizada, cuando se combinaba con evidencia sólida y cobertura mediática estratégica, podía derrotar incluso a los oponentes más poderosos. Thomas Jassy, que había comenzado como un veterano aislado, luchando contra el trauma y la depresión, se encontró transformado en un líder nacional reconocido, no solo por las comunidades nativas, sino por cualquiera que creyera que la justicia ambiental y social era posible en un mundo dominado por intereses corporativos. Había descubierto que su experiencia militar, en lugar de ser una fuente de trauma que lo separaba del mundo civil, podía ser una herramienta poderosa para proteger a las personas y lugares que amaba. Y Catherine, quien había encontrado en Thomas, no solo el hombre que había salvado su vida, sino un ejemplo de cómo vivir con integridad moral, incluso cuando el costo personal era alto, se convirtió en una de las científicas ambientales más respetadas del país, dedicando su carrera a desafiar la industria que una vez había servido ciegamente. 5 años después, mientras Thomas observaba a los niños navajo jugar junto al mismo río, donde una vez había arriesgado su vida para salvar a una extraña, donde el agua ahora corría limpia y protegida por leyes que su campaña había ayudado a establecer, se daba cuenta de que a veces los actos más heroicos no son los que planificamos, sino los que surgen espontáneamente cuando nos enfrentamos a momentos que definen quiénes somos realmente. Hoy, cuando Thomas Jassy despierta cada mañana en la casa que construyó junto al río Colorado, ya no es el veterano aislado y atormentado que una vez creyó que su vida había terminado en los campos de batalla de Afganistán. Es el director ejecutivo de la Fundación Águila Sagrada, una organización que ha crecido desde sus humildes comienzos como una campaña de resistencia hasta convertirse en una de las organizaciones de justicia ambiental más respetadas de América del Norte. Bajo su liderazgo, la Fundación ha bloqueado más de 30 proyectos mineros destructivos, ha ayudado a establecer protecciones legales permanentes para más de 2 millones de acres de tierra sagrada, y ha proporcionado educación y oportunidades económicas a miles de jóvenes indígenas que ahora tienen alternativas reales a la pobreza,
que una vez parecía ser su destino inevitable. Catherine Morrison, quien ahora lleva el apellido Jassy, después de una ceremonia de matrimonio navajo que se celebró exactamente 3 años después de su rescate, ha encontrado en su nueva vida algo que nunca había experimentado en sus años como ejecutiva corporativa: la satisfacción profunda que viene de usar sus habilidades para sanar en lugar de explotar. Como directora científica de la Fundación Águila Sagrada, lidera un equipo de investigadores que documentan el daño ambiental causado por operaciones mineras ilegales y desarrollan tecnologías innovadoras para la restauración de ecosistemas. Su historia personal de transformación de cómplice corporativa a defensora ambiental se ha convertido en una inspiración para científicos y profesionales de todo el mundo que luchan con conflictos éticos en sus propias carreras. La pequeña cabaña donde Thomas una vez se escondía del mundo se ha convertido en un centro de peregrinación para veteranos, activistas y cualquier persona que busque evidencia de que la redención personal y el cambio social son posibles incluso en las circunstancias más desesperantes. Cada año, cientos de visitantes llegan para participar en los talleres de liderazgo que Thomas y Catherine ofrecen, programas que combinan técnicas tradicionales navajas de resolución de conflictos con estrategias modernas de organización comunitaria y resistencia no violenta. Los graduados de estos programas han regresado a sus propias comunidades para lanzar campañas exitosas contra la injusticia ambiental, social y económica en todos los continentes. Pero tal vez el legado más poderoso de la historia de Thomas y Catherine se encuentra en las vidas de los jóvenes que ahora crecen sabiendo que sus voces importan, que su herencia cultural es algo que debe ser protegido y celebrado, no algo de lo que avergonzarse o esconder. El programa de becas de la Fundación Águila Sagrada ha enviado a más de 500 estudiantes nativos a universidades de élite, donde estudian todo, desde derecho ambiental hasta ingeniería sostenible, regresando a sus comunidades con las herramientas y conocimientos necesarios para construir economías que honran tanto la tradición como la innovación. Estos jóvenes son la evidencia viviente de que los ciclos de pobreza y desesperanza pueden ser rotos cuando las comunidades tienen acceso a los recursos y oportunidades que merecen. La historia, que comenzó con un grito desesperado en las aguas heladas del río Colorado, ha demostrado algo que Thomas había olvidado durante sus años más oscuros de trauma y aislamiento: que los momentos de mayor peligro a menudo contienen las semillas de las mayores transformaciones, que los actos de valor no siempre son planeados, sino que emergen espontáneamente cuando nos enfrentamos a la elección entre la seguridad personal y la responsabilidad moral, y que a veces salvar a una persona puede desencadenar una cadena de eventos que salva a miles. La conexión forjada entre dos extraños en un momento de crisis se ha convertido en una alianza que ha cambiado leyes, transformado comunidades e inspirado a una generación entera de activistas. Emma Jassy, la abuela de Thomas, que ahora tiene 88 años pero cuya sabiduría sigue siendo una fuerza guía en todo el trabajo de la fundación, a menudo les recuerda a los visitantes que la verdadera medicina no se encuentra en las pastillas o procedimientos, sino en las conexiones humanas que nos permiten ver nuestra propia humanidad reflejada en el sufrimiento y la esperanza de otros. Mi nieto saltó al río para salvar a una mujer que ni siquiera conocía, dice durante las ceremonias de graduación anuales de la fundación, y al hacerlo, se salvó a sí mismo y a todos nosotros también. Si esta historia ha despertado algo en tu corazón, si has sentido, aunque sea por un momento, la posibilidad de que tu propia vida podría ser el escenario para actos de valor que transforman no solo tu propio destino, sino el destino de otros, entonces compártela con alguien que necesite recordar que el heroísmo no requiere superpoderes, solo la voluntad de actuar cuando la acción es necesaria. Dale me gusta si crees que el mundo necesita más personas dispuestas a saltar al río cuando ven a alguien ahogándose, sin importar quién sea esa persona o qué complicaciones puedan surgir después. Comenta con tu propia historia de un momento cuando elegiste ayudar a un extraño, o un momento cuando un extraño te ayudó cuando más lo necesitabas. Porque cada vez que elegimos la compasión sobre la indiferencia,
Cada vez que decidimos que la vida de otra persona vale más que nuestra propia comodidad o seguridad, cada vez que actuamos desde el amor en lugar del miedo, estamos contribuyendo a una revolución silenciosa que está transformando el mundo una conexión humana a la vez. Y juntos, podemos demostrar que los milagros no son eventos sobrenaturales, sino el resultado natural de personas ordinarias que eligen hacer cosas extraordinarias cuando se enfrentan a momentos que definen quiénes son realmente.